¿Cuándo debo llevar al ginecólogo a mi hija? ¿Cuándo tengo que hacer la primera consulta? Aquí tenemos que hacer una división de etapas de la adolescencia. Tenemos un primer inicio en donde aún no se han producido los cambios prepuberales, es decir, estamos en la infancia. Es bueno que 8 o 9 años concurra a la consulta al ginecólogo infantil, infanto-juvenil, no al ginecólogo de adultos, sino ginecólogos infantos juveniles entrenados en este tema, para que se acostumbre a conversar con un médico distinto al médico pediatra. Se vaya acostumbrando en el ambiente. Y además, ahí se le puede ir explicando, de acuerdo al desarrollo psicoemocional de esa prepuber, sobre algunos aspectos que van a ser vinculados a la aparición de la primera menstruación. Recuerden que este hecho de la aparición de una menstruación, para lo que nosotros llamamos o vemos como algo normal, hay que ponerse en la cabeza de una chica de 11 años, algunas de 10, que le aparece sangre de la vagina. Imagínense ustedes si sin previo aviso les aparece esta situación. El susto, las alarmas, el temor que ocasiona. Entonces hay que ir preparándola, hablando, conversando, y que sepa que tiene un espacio profesional donde puede ir vertiendo sus dudas. Por el otro lado, tenemos ya aquella adolescente que empezó a tener sus cambios, empezó a desarrollar sus mamas, empezó a transpirar, los padres a quejarse de que no se baña, empieza a tener cambios emocionales, de repente se pelea con la madre, cambios que la angustian. Entonces es importante que charle con un profesional preparado en este tema para poder explicarle que en su cuerpo comenzaron a activarse una serie de glándulas que están produciendo hormonas que están actuando sobre su cuerpo. Esta es la preadolescencia, y después tenemos la adolescencia ya tardía, en donde ya desarrolló la adolescente toda su estructura anatómica y su aparato reproductor está preparado para un embarazo. Aquí tenemos los conflictos del inicio de las relaciones sexuales, en donde están los embarazos inoportunos y las enfermedades de transmisión sexual. Es que es importante que ella tenga ya un médico especialista en el tema para poder hablar con confianza y ver cómo se cuida. Quiero hacer la diferencia entre los ginecólogos infantos juveniles y un ginecólogo adulto, lo mismo que un pediatra y un especialista, pediatra especialista en adolescencia, llamado eviatra. Tanto el eviatra como el ginecólogo infanto juvenil están preparados para hablar con los adolescentes, se han instruido en el desarrollo psicosexual y no solo van a abordar las patologías orgánicas en esta etapa, que gracias a Dios no son tantas, pero lamentablemente cuando aparecen tienen mucha virulencia, para abordar las patologías que sí son graves y frecuentes, que son las que yo llamo enfermedades sociales. El tabaquismo, la droga, el alcohol, también algunos disturbios de tipo de la alimentación, trastornos en el esquema corporal, en la conducta. Entonces es importante que sean abordadas estas áreas por un médico preparado para saber cuál es el momento oportuno o cómo hablar, cómo conversar con la adolescente. Y iniciando la pregunta, como inició esta charla, ¿cuándo debo llevar a mi hija al control ginecológico? Bueno, la respuesta es lo antes posible y con un ginecólogo especialista en el tema. Desde Buenos Aires te habló el doctor José Antonio Pellegrino, médico holístico con un enfoque integrativo.